Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel Alejandra Pérez Hernández, alumna de primer semestre de la licenciatura de Derecho. Ya a continuación les voy a hablar acerca del artículo Argumentación e Interpretación Jurídica. Como bien sabemos, dentro de la argumentación jurídica existen distintos tipos de argumento. Y a continuación yo les voy a presentar y les voy a hablar un poquito de esos tipos de argumento. El primer tipo de argumento es el argumento semántico. Dentro de este, o más bien, este se lleva a cabo cuando existe alguna duda por ciertas indeterminaciones de tipo lingüísticas por parte del legislador. El argumento a contrario. Este tipo de argumento se lleva a cabo para la negación de cualquier otra hipótesis que pueda llegar a ser distinta a la que el juez o a la que el legislador estrictamente haya contemplado. El argumento acedes materia. Este argumento es aquel que se lleva a ocupar en el que la atribución del significado se puede realizar por medio del lugar donde se realizó la disposición en el contexto normativo, del que puede llegar a formar parte, ya que se llega a pensar incluso que la localización de tipo topográfica proporciona información sobre el contenido y por lo tanto manifiesta su voluntad. El argumento a rúbrica. Dentro de este tipo de argumento implica que la atribución de significado se lleve a cabo dentro o a partir del título o rúbrica que puede llegar a encabezar el grupo de artículos en el que se encuentra ubicado el enunciado. El argumento sistemático en sentido estricto es aquel en el que de manera conjunta se puede llegar a concluir su verdadero significado. El argumento a coherencia. Este argumento más que nada se basa y se fundamenta en el principio que nos puede llevar a la conservación de las normas y de la coherencia del sistema jurídico. El argumento de la no redundancia más que nada busca centrarse en que cada disposición legal pueda tener una incidencia autónoma. El argumento por reducción a lo absurdo o apológico es aquel en el que nos permite poder negar o rechazar cierta interpretación de un documento que sea normativo de entre las teóricas que puedan ser posibles. El argumento a partir de principios es aquel en el que se puede llegar a realizar una interpretación en la que se toma en cuenta como base un principio jurídico, principio que se puede llegar a obtener ya sea en un artículo de la Constitución que se pueda llegar a considerar que posee un carácter fundamental o de un artículo de la Constitución que deduce un principio. El argumento psicológico es aquel que atribuye a una sola regla el significado que pueda llegar a corresponder con la voluntad de aquel legislador histórico que redactó de manera concreta. El argumento histórico es aquel que sirve para poder darle un significado a cierto documento que de alguna manera se planteaba dudas interpretativas. El argumento teológico es aquel que consiste en darle cierta interpretación a un enunciado que va de acuerdo con su finalidad. Un ejemplo claro en el argumento de autoridad podría ser la incitación de la interpretación de tipo judicial generada por distintos países en cuestión de un tema y que se pueda llegar a aplicar como una interpretación catalogada como propia. Esto con base a lo que es la legislación interna y dando como justificación que existe la posibilidad del parentesco de las normas en evaluación de la institución jurídica que estos llegan a regular.